Buenas tardes, soy Emma Manda, contratada predoctoral en la Universidad de Almería y miembro del grupo de investigación ECO, Estudios Críticos sobre la Comunicación. Actualmente estoy preparando mi tesis doctoral que versa precisamente sobre frontera e identidad en el discurso periodístico sobre refugiados en España. Esta tesis está vinculada a un proyecto de I+D nacional denominado DIPURE, el discurso público sobre los refugiados en España, financiado por el Ministerio de Economía y dirigido por el profesor Antonio Bañón. Esta ponencia lleva por título Identidades y fronteras, el discurso de y sobre los refugiados en la prensa española, y lo que busco con esta propuesta es examinar la identidad desde ambos lados de la frontera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, me refiero al análisis de dos grupos identitarios, el de aquel que los sociólogos denominan el endogrupo, por una parte, y el de los refugiados como exogrupo, por otra. En este caso, la separación obedece estrictamente a su ubicación con respecto a la frontera, aquellos que están dentro y aquellos que están fuera. Antes de comenzar con el análisis, es conveniente explicar lo que entendemos por identidad. Se trata de la construcción discursiva que nombra, regula y posiciona a los individuos en el contexto de una determinada comunidad. Los investigadores hablan de la identidad como aquel componente ideológico que depende de las relaciones de poder que existan en determinado momento en una formación social. Asimismo, se ha mencionado que la identidad no es una capacidad que tenga todo el mundo por igual, ya que mientras que unos pueden decidir su identidad, a otros se les impone de forma innegociable. Eso quiere decir que la identidad no es solo lo que uno cree que es, sino los múltiples textos a los que da lugar. En cuanto al concepto de frontera, varios autores han intentado definirlo desde distintas disciplinas, como la antropología, la historia o la geografía, pero todos coinciden en que abarca la dialéctica dentro-fuera y en que solo puede concebirse como proceso. Resulta llamativo que las definiciones de los dos conceptos que dan nombre a esta investigación, el de frontera y el de identidad, estén estrechamente vinculados a la noción de diferencia. Ricard Zapata, politólogo especializado en estudios fronterizos, dice que si existe la frontera es porque existe una diferencia que señalar. Del mismo modo son construidas las identidades, que se definen por sus contrapartes, las alteridades, tal y como las denomina Everardo Garduño. No cabe duda de que existe una importante relación entre frontera e identidad, y entre estas dos nociones y la de alteridad. Ahora bien, la pregunta que se impone siempre, ¿es la frontera la que origina la diferencia o es la propia diferencia la que impulsa la creación de fronteras? Para observar esta relación hemos examinado el corpus de prensa del proyecto DIPURE. Este consta de 2.916 piezas que habíamos codificado previamente con el programa Atlas-T. Uno de los ítems que identificábamos era el de las fases del viaje migratorio, una clasificación que años atrás había hecho Antonio Bañón con respecto a la inmigración de tipo económico y que consta fundamentalmente de 7 etapas: la salida, el trayecto, la frontera, la llegada, la permanencia, el regreso o la expulsión. 865 de esas piezas se corresponden con la fase de la frontera. Detrás de la permanencia es la segunda fase más frecuente y abarca el 30% del corpus. En esos textos hemos realizado una lectura para seleccionar las expresiones que hacen referencia a la apertura o cierre de las fronteras y al momento de cruce o prohibición de cruce, por lo que hemos encontrado 232 expresiones de este tipo. De ellas, 198 se adscriben al endogrupo, recordemos que es el grupo que se encuentra dentro de las fronteras, y el resto, 34, al exogrupo, los refugiados. En cada uno distinguimos entre la manifestación de la propia identidad, lo que reconoceremos como la autoidentidad, y de la identidad ajena, la heteroidentidad. Hablaba Zapata Barrero de la frontera como marco generador de argumentos que sirven para legitimar discursos y políticas. Uno de los enfoques de la frontera para él es precisamente el de la identidad. Con la identidad se legitiman las políticas de la diferencia, y añadimos también las de las aspiraciones de similitud. La diferencia se construye instalando barreras, físicas o mentales, aunque en esta ponencia nos estamos centrando únicamente en las físicas, y la similitud derribando esas barreras. Ahora vamos a ver cómo se construyen o deconstruyen dichas fronteras desde un punto de vista discursivo. Anna de Fina, en Discourse and Identity, habla de identidades polifónicas para referirse a la asunción simultánea en el discurso de voces asociadas a distintas identidades.
Si comenzamos observando el endogrupo, podemos diferenciar tres niveles de análisis: el de defensa, el de asimilación y el de disimilación. Cuando hablamos de defensa nos referimos a la propia identidad. Esta se sustenta en dos grandes argumentos. Existe una identidad del grupo que hay que proteger. Este es el primer argumento. El segundo va un poco más allá y dice que la protección de la identidad de un miembro del grupo equivale a la protección de la identidad de todo un grupo. Podemos poner a la Unión Europea como ejemplo. Los otros dos niveles están proyectados hacia la identidad ajena y están relacionados con aquello que Bauman denomina mixofilia y mixofobia. La mixofilia quiere decir la asimilación de los extraños, mientras que la mixofobia es el querer mantener alejados a aquellos que no son como nosotros. Ambas tienen una dimensión completa, asimilar o rechazar a todos los extraños, o restringida, se puede asimilar pero con ciertos límites, o hay que rechazar a aquellos que no cumplan ciertas condiciones. En Extraños llamando a la puerta, Bauman decía que para aquellos que viven dentro de los confines de las fronteras, los refugiados siempre fueron unos extraños, y que por el propio hecho de ser unos extraños, son considerados como seres inquietantes y aterradoramente impredecibles, a diferencia de aquellos con los que se comparte la identidad y que se aprecian como conocidos y por tanto predecibles. Esta idea desemboca en una narración en la que es necesario proteger la propia identidad para que no lleguen aquellas personas que desconocemos y que acaben con nuestro estilo de vida, aquel que, en palabras del filósofo polaco, nos resulta tan consoladoramente familiar. En el corpus analizado hemos podido encontrar manifestaciones discursivas que materializan esta idea. Con respecto a la identidad nacional o estatal, se puede hablar de consentimiento, de protección y de orden. El consentimiento lo reflejan verbos como permitir, autorizar, aceptar o querer. La protección es el enfoque más predominante. Se ve, por supuesto, en usos del verbo proteger, pero también en otras formas verbales, tales como instaurar controles, defender, defenderse, blindar o incluso mantener. El orden, además de ser un enfoque importante, es un argumento que se utiliza de forma sólida para justificar ciertas posturas ante el cierre de fronteras, ya que el orden se concibe siempre como algo necesario. Las formas verbales más frecuentes son organizar, gestionar y también instaurar controles, que además de su enfoque de protección, se usa también desde un punto de vista organizacional. Asimismo, nos resulta interesante observar cómo se intensifican estos tres enfoques mediante elementos proyectados hacia la justificación. El consentimiento, de acuerdo con los textos observados, se sustenta en la justificación de la incapacidad. No podemos seguir permitiendo la entrada, por ejemplo, y de la voluntad nacional. Fíjense en la importancia del posesivo nuestro en el siguiente ejemplo. Nuestro pueblo no quiere que aceptemos inmigrantes. El enfoque basado en la autoprotección suele ser muy explícito y directo. Proteger a los polacos de toda influencia extranjera. Hungría debe defenderse de la invasión que presiona nuestras fronteras. Son algunos de los ejemplos encontrados en el corpus. De nuevo, en este último ejemplo, aparece el determinante posesivo que intensifica esa defensa de la autoidentidad. Además, si nos fijamos en verbos como mantener, en mantenga intacta la identidad nacional, podemos ver que representa muy claramente la idea de quedarse con lo conocido y rechazar lo que desconocemos, como mencionábamos antes. En el enfoque basado en el orden, la justificación más imponente es la de la obligatoriedad. En el ejemplo que veremos a continuación, el texto no solo indica que las autoridades organizan la entrada y salida de refugiados, sino que sobre todo defienden que se ven obligadas a ello. Las autoridades se ven obligadas a organizar la entrada y salida de refugiados, dice el texto. Hasta ahora hemos estado analizando la autoidentidad del endogrupo. Ahora revisaremos también la identidad del endogrupo, pero esta vez con respecto a los refugiados. Así que retomamos las dos categorías que mencionábamos al principio, la asimilación de identidad y la desasimilación. Tanto en la asimilación como en la desasimilación podemos hablar de aceptación o rechazo directos, de espera y de paso restringido. Desde el punto de vista de la identidad, hay palabras que resultan claves para interpretar la asimilación o su defecto, la desasimilación. Una de ellas, y que nos resulta sumamente reveladora, es puerta.
puesto que la identidad, como dice Ruth Bodak, es lingüístico-discursiva y multimodal o semiótica, esta palabra resulta esencial para entender el enlace entre identidad y frontera. Lison Tolosana se refiere a ellas como el elemento que marca la intimidad de lo que es nuestro. Las puertas nos recuerdan muchas veces al ámbito privado de la pertenencia. De ahí que tengamos el derecho a decidir quién pasa y quién no por ellas. Por eso, el abrir las puertas a los de fuera está siempre subordinado al permiso y a la autorización de quien posee el control. No todo el mundo puede cruzar aquellas puertas en cualquier momento que lo desee. Ese umbral, por tanto, comporta la existencia de una identidad dominante frente a una identidad dominada. La identidad dominante puede abrir o seguir abriendo las puertas como efecto del sentimiento de no amenaza hacia su identidad, pero en un momento dado puede decidir cerrar las fronteras, es decir, bloquear la apertura de aquellas puertas. Asimismo, es importante señalar el uso del verbo proteger como sinónimo de abrir, porque lo cierto es que, dando paso a los refugiados hacia nuestra autoidentidad, los estamos protegiendo de aquello de lo que huyen. En los verbos de espera destaca un léxico que denota lo que decíamos antes del orden. Verbos como regular, gestionar o coordinar garantizan una argumentación basada en la necesidad de establecer cierto orden. Pero a ellos se suman otras formas verbales que arrastran connotaciones negativas. Me refiero a verbos del tipo retener, encerrar, arrestar o incluso confinar. Parece que los usos de espera con posibilidad de asimilación son más atenuados que aquellos que se dirigen hacia la expulsión. Aún así, en ambos casos, es evidente que las personas refugiadas se muestran como un peligro que hay que prevenir, tanto como si finalmente son aceptados como si terminan siendo rechazados. La espera suele estar asociada a los campos de refugiados y no nos extraña que Bauman los defina como una prisión en la que se encierra a las poblaciones indeseables. En cuanto a la restricción de la entrada, parece que la estructura es clara. Permitir personas que estén en X situación, no permitir más refugiados o denominación equivalente, ningún refugiado o denominación equivalente más. En esta categoría también tienen cabida los verbos que expresan explícitamente la restricción, restringir, poner restricciones o poner límites. El anfitrión, en este caso, no solo permite o no permite el cruce de sus fronteras, sino que además decide sobre el número de invitados a los que permitirá pasar. Por último, mientras que en todas las categorías anteriores podíamos apreciar la coexistencia de elementos atenuadores e intensificadores, en el grupo de rechazo directo, todos los elementos contribuyen a la intensificación del rechazo. Se usan verbos como frenar, acabar, contener, taponar, rechazar, hacer frente, devolver, expulsar, por ejemplo. A ellos sumamos, por ejemplo, la preposición contra, que acentúa la oposición entre ambas identidades. Con ella se crea un ambiente de conflicto y enfrentamiento que refuerza dicha diferencia. Otros elementos, como las locuciones del todo y por completo, complementan la narrativa bélica, pues con ellas entendemos que existe la amenaza y que hemos de protegernos de ellas. Es más, la propia palabra amenaza es usada en este mismo contexto. Uno de los ejemplos decía: no admitir en nuestro país las amenazas. La última parte de esta presentación se ocupará de la identidad de los refugiados como exogrupo, también dividida en autoidentidad y heteroidentidad. En primer lugar, la autoidentidad del refugiado gira en torno a los siguientes actos en su experiencia en la frontera. Los refugiados pueden intentar o no intentar superar la frontera, quedar a la espera en territorio interfronterizo o bien lograr atravesarla. Algunos intentos resultan inútiles, bien por arduos, intentar en vano, o bien por reiterados, nuevo intento de cruzar la frontera. Pero parece que el intento se sobrepone al no intento. Y además, cabe mencionar el uso de algunos verbos como no renunciar, mediante los cuales se potencia lo que se denomina una identidad de resistencia, que suele ser una identidad de grupo en la que un miembro se proclama portavoz de todo un grupo. Si hacemos memoria de los verbos de espera que veíamos anteriormente, veremos que la perspectiva cambia significativamente. Mientras que la identidad del endogrupo los hacía esperar para protegerse de ellos, para los refugiados esa espera es un acto irremediable, cuya responsabilidad asume el grupo dominante, el endogrupo. La autoidentidad del refugiado se ve atrapada, atascada, varada o bloqueada,
Parecido a la esterilidad de en vano en el intento está el sin salida de la espera. Desde un punto de vista discursivo, la espera constituye un acto que genera incertidumbre en el actor que se ve obligado a ella. Estar atrapado sin salida o estar atrapado en tierra de nadie son enunciados que confirman dicha afirmación. Finalmente está la consecución. Tanto el no intento como la consecución parece que están más restringidos. No hemos hallado más que un enunciado sobre lograr pasar la frontera, pero parece que este tampoco está despojado de obstáculos. Obsérvese la estructura lograron a pesar de X. Para cerrar el análisis solo nos queda analizar la heteroidentidad de los refugiados. Si nos fijamos en los ejemplos, esta parece por excelencia reivindicativa. Se exige abiertamente al endogrupo que abra sus fronteras. Se distingue en este caso el uso del imperativo, abrid las fronteras, y el de usos verbales de resistencia y exigencia, reclamar, o exigir o manifestarse. Aunque con menor frecuencia encontramos también algunos enunciados que reflejan cierta resignación o incluso rendimiento, por si me expulsan, no me dejan pasar. En estas dos últimas tiene mucha importancia el pronombre en primera persona del singular, ya que frente a la identidad grupal de la resistencia de la que hablábamos antes, parece que la identidad de resignación o de rendimiento es individual y no representa a un grupo. Para cerrar esta presentación solo me queda agradecer a los organizadores de este congreso su flexibilidad y su rápida reacción a los problemas generados por la crisis sanitaria, así como a las personas asistentes a la sesión. Quedo finalmente a su disposición para cualquier duda o comentario sobre lo que acabo de explicar.